Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Plataforma Democrática para analizar desde un punto de vista plural y amplio los aspectos más relevantes ocurridos en la semana reciente. Este es un programa que se transmite por el canal VHTV de Cable Más y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. En esta oportunidad estamos con Juan Cheput para llevar a cabo el cometido de explicación y análisis de lo ocurrido en estos días, que sin duda tienen que ver con el mensaje presidencial, la elección de la nueva mesa directiva y esos acontecimientos que además coinciden con las fiestas patrias, tienen que ver con un momento en el cual el país entero hace una reflexión sobre lo que ha pasado y sobre todo de lo que va a suceder después. Es un momento importante por estas características. Bueno, y sobre particular, bueno, yo creo que el tema es el mensaje presidencial que tiene que ver con la mesa directiva y el futuro. Yo sobre eso, sin más preámbulo, quería preguntarte a ti, Juan, ¿cómo ves tú, cuál es tu opinión sobre este famoso mensaje sobre el cual todavía, hasta una semana después, se sigue comentando? Porque hay un conjunto de elementos que son significativos. Mira, Adelante, Juan. ¿cómo estás? Un saludo, estimado Ángel, y un saludo también para Víctor Andrés García Belaúnde. Mira, el solo hecho de que estemos viendo las partes anecdóticas del mensaje, es decir, la duración del mismo, o la abundancia de detalle y los aplausos de los parlamentarios, ya es una señal de lo poco sustantivo que ha sido el mismo. Un mensaje presidencial es fuente de políticas públicas, es decir, a partir de lo que dice la Presidenta de la República, se empiezan a elaborar proyectos, programas, iniciativas legislativas o acciones de gobierno, porque se supone que el mensaje presidencial lo tiene que encaminar. Nada de eso está sucediendo. Tenemos a un nuevo intérprete del mensaje presidencial, el premier Otárola, que en estos días ha salido a justificar el tamaño, el tiempo que duró el mensaje con el argumento lamentable, ¿no? De decir, lo que sucede es que como Pedro Castillo no hizo nada, nosotros hemos hecho mucho. Mucho significa entrar a un nivel de detalle de las compras de un ministerio o de la mudanza. Yo estaba leyendo, la mudanza de un lugar a otro se constituye en un hecho que hay que informar a la nación. Nos estamos trasladando a tal... Por favor, eso ya es llegar a un nivel de detalle absolutamente banal y que le quita consistencia. Mira, yo he tenido oportunidad desde el año 80 a la fecha de ser una persona fanática de escuchar los mensajes presidenciales desde mi adolescencia, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, cómo don Fernando Belaúnde entregaba los tomos, porque ya la Constitución del 79 hablaba de la obligatoriedad de dar el Escrito. mensaje presidencial. Él entregaba 5 tomos al presidente del Congreso y se metió un speech de 1 hora. ¿No? Porque eso no lo puede registrar la historia cuántas páginas han sido, porque él no leía, ¿no? Ahí no pueden decir Belaúnde leía 20 páginas, no. Belaúnde se metió un discurso con los aspectos puntuales y entregaba la obra de gobierno en 5 tomos. Alan García incorporó ya la sorpresa con su famoso discurso de 1987. Y Así luego es. viene la década de los 90, en la cual se convirtió en completamente aburrido el mensaje, porque Fujimori se limitaba a leer 10, 15 páginas y punto, ¿no? Y la similitud con la actualidad es que tenías un Congreso que lamentablemente era muy complaciente, con algunas notables excepciones, ahí sí diría notables excepciones, pero luego, punto. Y llegamos al 2000, donde los discursos fueron aburridos los 15 primeros años, porque así tiene que ser. Es una cuestión que no tiene que significar una sorpresa hasta que llega la era Vizcarra, Castillo, en la cual de nuevo viene a la incertidumbre, hasta ahora con Dina Boluarte, en la cual habla mucho y no dice nada. Por lo tanto, creo yo que hay un antes y un después, y ese después significa de que ahorita ya no tenemos nada que hablar del mensaje porque simplemente no es fuente de políticas públicas, y más bien la ciudadanía está expectante de otro tipo de acciones como las que han mencionado, el viaje de Dina Boluarte o la propia marcha del Congreso. Sí, sin duda alguna, comparto yo esa apreciación. Cuando hay pocas ideas, cuando
el contenido, el fondo de un asunto es flojo, generalmente quienes se dirigen al público, quienes hacen una transmisión vía oral, disfrazan la oquedad, el vacío, con una hemorragia de palabras. Yo creo que eso ha sido fundamentalmente este mensaje del 28. Creo que la señora perdió una oportunidad, debió haber focalizado en los aspectos más importantes, debió analizar el periodo en el cual ella participó como número 2, como vicepresidenta, como miembro del gabinete en su calidad de ministro de Estado, como vocera que con Castillo iba a las diferentes plazas, a los consejos descentralizados, a despotricar contra todos los adversarios. Entonces, cuando ella hace un deslinde con el pasado y no se coloca, está simplemente faltando a la verdad. Y creo yo que eso el público en general no se lo va a tragar tan fácilmente. La gente ahí está repudiando, y ahí están las encuestas para demostrarlo, porque en todo caso ella debió explicar, bueno, yo di una lucha interna, yo no me di cuenta, o yo simplemente estaba de acuerdo, pero ahora he reflexionado, he madurado y estoy en desacuerdo, pero nada de eso, pues, ¿no? Entonces, este vacío, esta ganas de recomponer la historia, la verdad de los hechos, se disfraza con palabras, que van se meten en los temas propios del Parlamento, de la reforma constitucional relativa al Congreso, a la segunda Cámara, cómo debe ser la elección de los parlamentarios, que es un tema que, por cierto, ni siquiera está en la agenda de las bancadas parlamentarias, y es un asunto donde el gobierno y el presidente de la República es un actor muy colateral. Hasta la reforma de la policía, que está despertando resquemores porque quieren que haya una policía de segunda, que además, conociendo los antecedentes de los personajes, podría también ser una especie de guardia pretoriana para hacer un trabajo paralelo a la policía oficial. Entonces, mira tú, mira el arco, y ahí entra la petroquímica, ahí habla de la corrupción, en fin. Entonces, no queda nada claro de lo que se dice. Entonces, yo quería sobre eso preguntarle a Víctor Andrés, que ya se ha personado, sobre lo mismo, ¿no? ¿Qué te pareció el mensaje? Y si esta abundancia de ofertas, sobre la cual muchos podemos estar de acuerdo, pero no se trata de eso, sino se trata de puntualizar qué cosa hay que hacer en un momento como este para recuperar confianza, para relanzar la economía, para que servicios como la seguridad sean realmente solventes y deje pues de azotar el ánimo de nuestros compatriotas que se ven amenazados día a día, ¿no? En general, tu opinión, mi querido Víctor Andrés, saludándote sobre el mensaje presidencial. Bueno, ante todo, un saludo muy cordial a Juan y a ti, por supuesto. Ya los comentarios de Juan son tan precisos y los tuyos también, que me queda poco por decir. A ver, yo quiero hacer una historia un poco de los mensajes presidenciales. El mensaje presidencial es una rendición de cuentas finalmente. Una rendición de cuentas de lo que se ha hecho cuando ya ibas un año o meses gobernando, y cuando recién has empezado, es un programa para anunciar lo que vas a hacer en los próximos 5 años. Es cuando recién empieza el mensaje al inicio de tu periodo presidencial. El presidente Belaúnde, ha habido mensajes y mensajes, ha habido mensajes buenos y otros que no han habido. Han habido presidentes que no dieron mensaje, dejaron un documento y se fueron, y otros que lo mandaron por correo. La historia del Perú es muy larga en eso. Y no siempre ha habido transferencia de mando. Por lo tanto, no, ha habido transferencia de mando pues, del 39 a la fecha en algunas ocasiones, no en todas, porque han habido muchas interrupciones. Y García, el año 85, no quiso que encontrarse con Belaúnde en el estrado. Dijo que se vaya él, entregue el mensaje, haga su mensaje y se retire, y después voy yo. No quiso ni siquiera compartir con Belaúnde, a pesar que era una solución democrática, no quiso compartir con Belaúnde el estrado del año 85. Es una tradición, ¿no?, que se ha convertido, porque después se ha repetido hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, pero esa tradición que la creó García, porque antes no existía. En otros países no es así, ¿no? Ni en Así Colombia, es, en otros países no es así, y en el Perú tampoco. En el Perú tampoco. Hay que ver la transición de Prado con Bustamante y Rivero, ¿no? Hay que ver la transición de... Odría no pudo ir porque estaba en silla de ruedas, pero de Prado, o sea, ha habido transición siempre, ¿no? Bueno, pero en todo caso,
lo que acá yo veo es que Belaúnde empieza sus mensajes no leídos el año 63. Entonces yo le pregunté cómo lo hacía. Hablaba 2 horas, 1 hora, 2 horas. ¿Cómo lo hacía? Me decía, muy sencillo, me dijo. Yo veo a mis ministros delante mío, educación, hablo de educación. Vivienda, hablo de vivienda. Energía y minas, hablo de energía y minas. Transportes, hablo de transportes. O sea, como él participaba activamente en los acuerdos supremos todas las semanas con los ministros, conocía las obras que estaban haciendo cada sector, y muchas de ellas además eran piloteadas por él. Entonces él simplemente me decía, para mí era muy sencillo, yo veía la cara de Velarde Aspíllaga y hablaba de vivienda. Yo veía la cara de Pestana, hablaba de transportes. O sea, para él era muy sensible el tema, ¿no? Y además con la memoria que tenía. Eso le molestó mucho a Lapra. Le irritaba a Lapra. Y el año 78, en la Constitución del 78, se coloca una frase que dice, el mensaje presidencial tiene que ser leído. No tenían por qué decir eso. Sí, pues, es verdad. Tiene que ser leído. O sea, ¿para qué? Para perjudicar a Belaúnde o para quitarle a Belaúnde la posibilidad de que regrese y que tenga que improvisar, entre comillas. O sea, dar rienda suelta a su memoria. No, tiene que leerlo. Y claro, Belaúnde decía, cuando yo leo mis discursos me doy cuenta que falta la atención del auditorio. Cuando hablo sin leer, cuando hablo sin papel, hay mayor atención en el auditorio. Eso lo decía Belaúnde. Entonces Belaúnde se fue obligado a leer un texto. Entonces, ¿qué hacía Belaúnde el año 80? Hago referencia a esto porque Juan lo ha mencionado. ¿Qué hacía Belaúnde? Leía un documento de 30 minutos, 15 minutos y entregaba un libro, una enciclopedia con todas las obras. Y después se publicaban. Y después se publicaban con todos los detalles. Porque acá lo único que le faltaba decir a la ministra Boluarte era de qué color iban a ser los baños nuevos de los ministerios que se estaban reformando, ¿no? O de las instituciones que estaban creando. El AMIN, ¿qué baños iba a tener? ¿Iba a haber un baño para los que se sienten mujer o un baño para el género, la interpretación del género? En fin, no sé. Es lo único que le falta decir. La mayólica, el color de la mayólica y el color de los waters. Pero el resto ha dicho todo. Y lo que sí me preocupa en esta perorata de la señora Boluarte de 3 horas y media, parecía el sermón de las 3 horas, ¿no? De Semana Santa, claro, sin la bendición divina, por supuesto. Entonces, lo que sí me preocupa son 2 o 3 cosas que quiero mencionar rápidamente. Primero, la policía del orden. O sea, casi una copia textual de la policía de la moral de Irán. O sea, ¿estamos de acuerdo con Irán? La policía de la moral. ¿Qué policía va a ser esa? Un poco raro, ¿no? ¿Por qué no le da más plata a la policía y por qué no refuerza a los serenazgos en todo caso? O crea la policía municipal. Pero eso me parece raro. Segundo, ¿por qué no reactiva la policía, la PIP? Hay que recordar, yo puse un Twitter ahí y el secretario de García me dijo que eliminaron las 3 policías porque se peleaban entre elas. Ah, caracho. O sea, porque primero que la Guardia Republicana nunca entró en el pleito, que yo sepa nunca. Sí hubo unos conatos por la investigación quizás o por intervención entre la PIP y la Guardia Civil, pero ¿eso te va a justificar que eliminar a todas? O sea, el APRA pues con una mentalidad de niño, en este caso de niño Goyito. ¿Cómo es posible que porque hay un pugilato una vez entre unos PIPs y una Guardia Civil, los eliminas? Hay que recordar que es culpa un poco de ellos y es culpa de la falta de autoridad en el sector y de disciplina en el sector, que le impone el gobierno de turno. No elimina eso. Claro, la PIP ha cometido muchos errores. Por ejemplo, la PIP todos querían ser generales. Eran inspectores. No. Queremos ser generales, coroneles, capitanes. Eran inspectores, agentes. No, eso no. Eliminaron eso. Queremos homologarnos con el ejército y la policía. Generales, coroneles, capitanes. Grave error. Segundo, Hércules Martens. ¿Ah? Hércules Martens propuso eso. Segundo, y Morales Bermúdez lo aceptó. En uno de sus días de tranca, porque Morales Bermúdez tomaba un poco, ¿no? Entonces uno de sus días que se fue de pisco, ¿no?
con pisco y butifarra, ¡bum!, creó, y homologó generales, tenientes generales, coroneles, tenientes coroneles, bueno, a los homologó antes de irse. Luego, estos señores de la PIP cometían el error de querer ser parecidos, y no tenían que ser parecidos, tenían que ser diferentes, porque eran policías de investigación, la policía, otro tipo de policía. Entonces, no, quieren su uniforme y desfilar. Tenían banda de música, uniforme y desfilar. Yo sentado en la tribuna de la Avenida Brasil, como secretario de Consejo de Ministros, veía a mis guardaespaldas desfilar con uniforme. Entonces dije, ya los han identificado. Si desfilan con uniforme, están identificados. Si en pleno sendero luminoso se los van a tirar en la calle. Lo van a balear en la calle. Y yo le decía, oye, ¿cuándo aquí la CIA desfila? ¿Cuándo aquí la FBI desfila? ¿Cuándo aquí la KGB desfila? ¿Cuándo aquí la Stasi, la policía alemana desfila? ¿Cuándo desfila? No, pues, no te desfila. Son policías asolapados. Diferentes, claro. Son policías simulados, casi clandestinos. Para eso son, pues, y hay que tratarlos en ese sentido. Si no, ¿cómo investigan? Si se dan a conocer. ¿Cómo resguardan? ¿Cómo se infiltran? ¿Cómo se vuelven soplones? Si los identificas desfilando en un desfile. No pues, o sea, ellos cometieron también muchos errores. Pero el error mayor fue el del gobierno de García. Hay que suprimirlo y se acabó. Se eliminaron. Y ahora hay código 1, código 2 y código 3. Y los locales de las policías, de las 3 policías de recreo de sus oficiales, están abandonados, porque todos tenían pues su club social, están abandonados. Entonces yo creo que esa policía de la moral, que es la policía de asalto, son los grises de Franco, que le decían los grises a la policía, ¿no?, que repelía motines. ¿Cómo se le puede llamar? O sea, yo creo que acá hay un error, ¿no? Hay un error. Hay que... y hay 140.000 policías en el Perú. 40.000 están activos, 100.000 están en oficinas. Bueno, ahí está el problema. La policía no puede ser oficinista. Si un policía no está en la calle, no es policía. Así de simple. O sea, hay que hacer una reforma así de la policía. Y bajar los 3 años de formación a 1 para cierto grado de policía. Para los oficiales puede ser 5 o 4. Pero no pues para un policía de la calle. El policía de la esquina no puede tener pues 3 años de formación. No pues, como si fuese una enfermera. No pues, son otras cosas. Y finalmente tenían que ganar igual. Entonces un general de la policía gana igual que un general de la Fuerza Aérea. Un capitán de la policía gana igual que un capitán de la Fuerza Aérea. ¿Por qué tienen que ganar igual? No es lo mismo manejar un Mirage que vale 40 millones de dólares que ser capitán de la policía que investiga pues, el robo de celulares. Son 2 cosas diferentes, con mucho respeto. Por supuesto, cada cual en lo suyo. Dale todo lo que quieras, todo lo que necesita. Pero el que maneja un submarino que vale 200 millones de dólares, un comandante, pues oye, tiene que tener un tipo de gratificaciones diferentes por el mismo hecho de manejar un submarino que vale 200 millones de dólares. O sea, hay cosas que no se comparan. En Estados Unidos, el sheriff no gana igual pues, que un general que maneja pues, un F-16. Son 2 cosas diferentes, con mucho respeto, cada cual en lo suyo, con el respeto y el reconocimiento de la sociedad, pero cada cual en lo suyo. Son cosas diferentes. Entonces, esa homologación yo creo que ha quitado la meritocracia, la calidad y el profesionalismo. Entonces, yo creo que es una reforma total. Y me parece que esto está mal. Y en segundo lugar, o en tercer lugar, para terminar, algo que nadie se ha referido, y yo soy el único que lo he hecho, yo quiero otra vez referirme al tema. La señora presidenta habló de 1.200 millones de soles que van a gastar en reparar helicópteros o mantener helicópteros rusos. Algunos de ellos tienen más de 40 años. Por la guerra entre Rusia y Ucrania sabemos que el armamento militar soviético o ruso hoy día es obsoleto. No ganan la guerra, no pueden ganar la guerra. Es decir, todo lo que es ruso está obsoleto. Es una generación atrás de la nueva generación tecnológica que tiene la OTAN. O sea, nosotros no estamos homologados con la OTAN. Chile sí, nosotros no. Chile tiene aviones, helicópteros, todos homologados por la OTAN. El Perú no. El Perú está homologado con Rusia. Y vemos que Rusia está fracasando en su guerra y además está aislada del mundo. Nadie puede vender o comprar cosas en Rusia
¿Cómo vamos a gastar 1.200 millones de soles y a quién se lo vamos a dar? ¿A los rusos? O sea, vamos a tener dos problemas. Hay un problema tecnológico, un problema de mantenimiento y un problema, además, de aislamiento de Rusia. O sea, si nosotros compramos o vendemos cosas a Rusia, vamos a ser sancionados por la Comunidad Europea y por Estados Unidos. Porque todos los que comercializan con ellos están sancionados, están siendo aislados. Y eso no se ha hecho. ¿A quién le van a dar ese dinero? Entonces, en vez de esos 1.200 millones de soles, gastarlos en armamento que tiene algunas veces 40 años, es empezar a desprendernos del armamento ruso, dárselo a Ucrania para que lo arregle y lo puedan usar si quieren ellos, vendérselo, o, como lo han pedido algunos estados, o marcar distancias en cuanto a la vinculación de las Fuerzas Armadas del Perú con las rusas, que estamos viendo perfectamente bien que no son modernas, que no tienen la última tecnología y que están fracasando. Y que además, en el tema comercial, están aislados y lo van a estar por mucho tiempo más. Entonces, yo creo que eso no se ha dicho y hay que Y hay que discutirlo, tiene razón. No, sí, no, por eso te digo, lo que ha hecho la señora ha sido un listado de lavandería y de todo, de distinto nivel, categoría, cosas que son de sentido común, cosas que no son tantas como esta. Hay interrogantes, hay preguntas, no se sabe cómo. Además, quiere decir una política expansiva cuando hay recesión. En fin, ahí hay una serie de temas que, repito, como es una retahíla, lo que estamos nosotros destacando es que en esa vorágine no queda nada claro. Entonces, una forma también de no decir cosas es abundar en las formas, las palabras, en ese lenguaje que da vueltas, llena de retóricas, de algunas frases efectistas, pero que son vacías de contenido. Ahora bien, yo quería plantearles a ustedes el tema del Congreso Nacional, ¿no? Porque sobre eso ha habido mucha preocupación por la presencia de la gente de Perú Libre, pero yo tengo la sensación de que esa es una coalición que está sellando una alianza de fuerzas para darle sustento al gobierno de la señora Boluarte. No por gusto, Palacio ha sido el marco en el cual se ha hecho esta conjunción de esfuerzos, y el propio César Acuña, con gran ingenuidad y claridad, también dijo que sí, pues que era un nuevo hito y que él había sido el vértice, el que había articulado. Entonces, en torno a eso articula Perú Libre por un lado y por otro Fuerza Popular, ¿no? Entonces, ese es un poco, pero eso es para darle sustento, obviamente, al gobierno, y entonces los que algunos creen de que por ahí se va a producir una suerte de distensión, de bronca, que puede traer abajo al gobierno de la señora Boluarte, yo estoy convencido que no va a suceder, porque al contrario, la idea es que durar todos juntos, esa es la base de este matrimonio, de este encuentro, y por lo tanto no van a hacer olas de ninguna manera. Que algún congresista por ahí suelto quiera, no pasa de ser una cosa aislada sin ningún tipo de consecuencia. Ahora bien, el Congreso, pues, que, en fin, esto que estamos diciendo se verificó con un conjunto de aplausos que a mí me sorprendieron realmente, ¿no? Se supone que la señora Boluarte no tiene bancada, pero hubo aplausos entusiastas que hoy día Hildebrand lo registra. Y yo creo que una de las cosas que va a demostrar hasta qué punto hay obsecuencia o no, bueno, va a demostrarlo ya materialmente, es si le dan o no facultades legislativas